Capítulo 332. Formación del dipe de 9 profundidades. Todos los discípulos ordinarios del clan del cielo ardiente se habían dispersado en retirada, porque todos sabían que incluso si fueran a ir, simplemente estarían desperdiciando sus vidas. En este momento, aquellos que estaban asediando a Yunche eran todos personas del reino profundo terrestre de rango medio. Sin embargo, atacar juntos no era prácticamente diferente de simplemente tirar sus vidas a la basura. Bajo la pesada espada de Yunche, estaban siendo destruidos en grupos como montones de madera podrida. A lo que habían llegado, era como mucho retrasar ligeramente los pasos avanzantes de Yunche. Ni siquiera había pasado media hora desde que Yunche había comenzado a blandir su pesada espada, pero los cuerpos del clan del cielo ardiente ya se estaban apilando en el suelo. El prestigioso, solemne e imponente clan del cielo ardiente, que era como un lugar sagrado a los ojos de los practicantes profundos ordinarios, fue convertido en un completo caos en tan poco tiempo por Yunche. El miedo, los gritos de miseria y los lamentos y aullidos eternos que parecían provenir de las bancees y los espíritus malignos llegaron de todas partes de la zona. En este momento, un grito frío llegó repentinamente de un lugar no tan lejos. Todos, retrocedan. El que emitió la orden fue el segundo anciano Fen Moji. Bajo su mando, los miembros del clan del cielo ardiente que rodeaban a Yunche sintieron como si escucharan la voz de los cielos. La fuerza aterradora y los despiadados métodos de Yunche ya los habían aterrorizado hace mucho tiempo. Se habían obligado a cargar contra él, e inmediatamente después de que se emitió la orden, todos se retiraron aterrorizados como la marea que se aleja. Yunche se quedó quieto. A su alrededor, había un campo de cuerpos desmembrados que se extendía a más de un radio de 30 metros. La sangre bajo su pie fluía como un río, una vista horrible. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, nadie habría creído que el clan del cielo ardiente de las 4 grandes sectas hubiera sido convertido en un matadero ensangrentado por un joven de menos de 20 años. Yunche no los persiguió, ni siguió adelante. A su alrededor, figuras humanas se movían rápidamente una tras otra, y después de que todos se detuvieron, ya habían hecho una extraña formación de batalla con él en el centro. Un total de 30 personas lo rodeaban. Entre estas personas, incluso el más joven ya tenía poco más de 40 años. Las 9 personas más cercanas a él estaban paradas uniformemente en 9 ubicaciones diferentes a su alrededor, mientras que las 21 que estaban detrás de ellas estaban distribuidas de manera desigual. Otros 60 metros detrás de ellas había otras 20 personas con rostros llenos de grave concentración, pero no se acercaron. Todas estas personas empuñaban una espada del cielo ardiente, y el fuego de todas estas espadas del cielo ardiente era de color púrpura. Lo que quería decir que la fuerza profunda de estas personas era al menos en el reino profundo celestial. Ten cuidado, esta es una formación profunda de transferencia de poder creada por personas que han cultivado en las mismas artes profundas. La voz de Jazmín resonó repentinamente en la mente de Yunche. Su voz contenía un tono ligeramente grave. Esta formación profunda podría permitir que todos dentro de la formación concentren todo su poder en los cuerpos de esos 9. No solo eso, esas 9 personas que reciben el poder transferido no son fijas, y podrían intercambiarse a cualquiera que te ataque o que sea atacado por ti en cualquier momento. Esta formación profunda solo podría tener una capacidad máxima de 30 personas, puede ser menos, pero no más que eso. Incluso si matas a uno de ellos, los que están detrás entrarían inmediatamente para reparar la formación, hasta que te supriman y te maten por completo, o lo prolonguen hasta que te agotes. Yunche. Los reinos profundos celestiales de esta secta deberían estar todos aquí. HMPH, solo para matarte, en realidad no dudaron en movilizar a todos sus practicantes profundos celestiales. Aunque supongo que eres el mayor enemigo de esta secta en su historia, dijo Jazmín con indiferencia. Justo cuando la voz de Jazmín cayó,
La superficie de las 9 personas más cercanas a Yunche se encendió repentinamente. Al mismo tiempo, su aura de energía profunda se había incrementado instantáneamente varias veces. Yunche entrecerró los ojos mientras su mirada barría a todos frente a él. Bajo sus pies, había una imagen apenas discernible de una formación parpadeante. Una enorme presión también presionó fuertemente sobre el cuerpo de Yunche en este momento, haciéndole sentir un poco amenazado por primera vez desde que entró en el clan del cielo ardiente. Formación del dipe de 9 profundidades. Feng Huichen pronunció en voz baja mientras estaba parado en el medio del paso de montaña del pabellón celestial de la separación mortal. Su expresión nublada anterior se alisó instantáneamente para revelar una agradable sorpresa, arrogancia y una sonrisa salvaje. Y es incluso una formación del dipe de 9 profundidades construida por todos los ancianos y maestros de pabellón. Jaja, jajajajaja. Yunche, estás frito. Esta vez, incluso si eres 10 veces más poderoso, seguirás condenado a morir sin sepultura. Entre las 9 personas más cercanas a Yunche, el más viejo, un anciano cuya barba y cabello se habían vuelto completamente blancos, miró fijamente a Yunche y comenzó a hablar con una voz solemne. Yunche, no fue hasta que este viejo lo vio con sus propios ojos que se atrevió a creer que una persona como tú aparecería en el imperio del viento azul. Con tu aptitud, tu futuro seguramente sería lo suficientemente poderoso como para sacudir al mundo. Pero desafortunadamente, sobreestimaste tus propias habilidades y provocaste a mi clan del cielo ardiente. Te has cavado tu propia tumba, cortando todas las perspectivas futuras. No tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo. Es injusto para nosotros docenas de personas que formamos una formación conjuntamente para tratar contigo, pero... Cierra esa boca vieja. Yunche estrelló su pesada espada contra el suelo, interrumpiendo el discurso del viejo con un fuerte sonido mientras se burlaba con sarcasmo. Un grupo de perros viejos que secuestran y toman como rehenes a personas inocentes, despreciables hasta el punto en que el cielo y la tierra los despreciarían, ¿en realidad se preocupan por ser injustos? Tonterías. Las palabras de Yunche hicieron que el anciano de cabello blanco se sonrojara de ira. Su rostro viejo se contrajo, pero frente a los fríos ojos de Yunche llenos de desdén, ya era incapaz de decir nada para mantener una fachada. Después de que todo su cuerpo tembló por completo, rugió con exasperación. Insolente Junior, muere. Un grupo de viejos perros despreciables se atreven a ladrar frente a mí. Vayan a ladrar al infierno. El cuerpo de Yunche explotó suddenly hacia adelante, y Dragonfall se estrelló con un ruido estruendoso contra el anciano que acababa de hablar. Bajo el poder increíblemente desbocado, el aire circundante fue instantáneamente apartado, formando un arco circular ligeramente discernible frente a Dragonfall. La potencia de este golpe cambió drásticamente la expresión del anciano, pero al instante volvió a la calma. Las 9 personas alrededor de Yunche se movilizaron al unísono, y 9 espadas Bornenhaven que llegaban desde todas las direcciones diferentes trajeron olas de calor abrasador hasta el punto de que casi se derretía el espacio y atacaron a Yunche. Chasquido. Los ruidosos sonidos de los golpes casi hicieron que se rompen las orejas de todos. 6 espadas Bornenhaven cayeron sobre Dragonfall al mismo tiempo, y una oleada de energía profunda explotó instantáneamente hacia afuera. Yunche dio 4 o 5 pasos atrás, y su muñeca sintió un hormigueo. Pero las 6 personas que tenía directamente enfrente de él fueron lanzadas volando al menos a una docena de metros de distancia. Sin embargo, solo habían sido lanzadas, y no habían sufrido lesiones importantes. Y después del momento de desequilibrio de Yunche, 3 ráfagas de aura helado atacaron por detrás, y 3 espadas Bornenhaven se clavaron al mismo tiempo en la espalda de Yunche. ¡Puff! El sangre saltó, saliendo de la espalda de Yunche, ya que 3 marcas de sangre de medio pie de largo y media pulgada de profundidad fueron talladas en su espalda. La sensación aguda de dolor provenía de su espalda, e invocó instantáneamente la naturaleza feroz de Yunche. Con un aullido explosivo, Dragonfall emitió un rugido furioso mientras se estrellaba hacia atrás.
Tras el ruido, 3 espadas Bornenhaven se rompieron en respuesta y salieron de las manos de sus dueños. Los 3 ancianos del clan Bornenhaven que habían herido a Yunche también fueron lanzados volando a lo lejos. Anteriormente, el ataque combinado de 6 personas había contrarrestado completamente el ataque de la espada pesada de Yunche. Y el ataque de los 3 de atrás realmente había causado heridas que no eran insignificantes. Yunche fruncía el ceño mientras la energía profunda de su cuerpo hervía como agua hirviendo. Esta formación de batalla era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Cuando Yunche estaba ligeramente aturdido, el shock en el lado del clan Bornenhaven era totalmente inconsolable. Aunque habían herido a Yunche en un intercambio, no solo el ataque combinado de 6 personas no había logrado tener la ventaja, sino que, por el contrario, todas habían sido lanzadas por Yunche. Las 3 cuchilladas que contenían todo su poder, solo habían abierto 3 insignificantes cortes sangrientos. Estas 9 personas no eran expertos comunes en el profundo cielo. Dentro de la formación de las 9 diputaciones profundas, sus cuerpos contenían el poder combinado de 30 expertos en el profundo cielo. Simplemente no podían creer que el poder y el físico de Yunche fueran tan terribles. A pesar de que estaban increíblemente conmocionados, aún creían firmemente que, una vez que hubieran activado la formación de las 9 diputaciones profundas, no importaba cuánto más fuerte pudiera ser Yunche, todavía sería imposible que saliera con vida ese día, porque, aparte del gran anciano y el gran maestro del clan, que se había retirado hace mucho tiempo, este era el poderío máximo que podía desplegar el clan Bornenhaven. Y cuando estaba dentro de esa formación, el siempre invencible Yunche había sido herido en un solo intercambio. Capítulo 333. Dominio del alma del dragón. El anciano de cabello blanco que había hablado con Yunche anteriormente casi se dislocó la muñeca por el golpe de Yunche. A pesar de que estaba conmocionado por dentro, su expresión no mostraba ninguna locura mientras hablaba con voz severa. Como era de esperarse, eres verdaderamente fuerte. No wonder el gran anciano muriera en tus manos. Pero una vez que se establezca la formación de las 9 diputaciones profundas, no importará cuánto luches, inevitablemente morirás hoy. Las 9 personas avanzaron juntas, haciendo girar 9 dragones de llamas púrpuras de sus espadas Bornenhaven, y se dirigieron derecho a Yunche. Los que morirán serán ustedes. Con un rugido fuerte, Yunche se quedó parado mientras la espada pesada liberaba su poder de manera loca, y un furor del Overlord explosivo se estrelló con un ruido ensordecedor. Este golpe fue en realidad contra las 9 personas. ¡Boom! La energía profunda explotó mientras las llamas púrpuras llenaban el cielo. El área circundante de 30 metros fue arrasada, y los cuerpos mutilados fueron lanzados a distancia como hojas muertas. La espada pesada era así de tiránica. Aunque este golpe de Yunche golpeaba a 9 personas, estas eran 9 personas condensadas con el poder de 30 expertos en el profundo cielo. Era un enfrentamiento directo entre una persona y 30 expertos en el profundo cielo. En medio de la explosión, las 9 personas del clan Bornenhaven fueron lanzadas a más de 30 metros de distancia. Yunche no se mueve de su posición, pero un rastro de sangre salió lentamente por la esquina de su boca. En este ataque, sufrió lesiones internas. ¿Quién en todo el viento azul, además de Yunche, podría resistir el ataque combinado de 30 expertos en el profundo cielo? A pesar de sus lesiones internas, la expresión de Yunche seguía siendo increíblemente clara y en absoluto asustada. La formación de las 9 diputaciones profundas era más problemática de lo que había pensado, pero si querían derrotarlo, que no pensaran que sería tan fácil. Las 9 personas que habían sido lanzadas adelante rugieron al unísono mientras avanzaban de nuevo. Era del mismo clan, se cultivaban en las mismas artes Bornenhaven, así que bajo la formación profunda, y junto con la misma fuerza profunda, sus movimientos eran aún más idénticos, ejecutando perfectamente sus avances.
retiros y limitaciones juntos. Boom. Ban. Chasquido. Voz. Los ruidosos sonidos explosivos de la espada pesada eran ensordecedores. Cada vez que se daba un golpe de Dragonfold, las 9 personas que lo rodeaban eran lanzadas hacia atrás. Sin embargo, ellas inmediatamente volvían a atacar y una llamarada púrpura incandescente se unía, sellando firmemente a Yunche en el medio y reprimiéndolo paso a paso. Como la primera formación de batalla del clan Burning Haven durante 1000 años, la formación de las 9 diputaciones profundas no era en absoluto trivial. Yunche comenzó a darse cuenta de que se había visto obligado a tomar una actitud defensiva, y el rostro de Fen Duanun y todos los discípulos del clan Burning Haven finalmente se relajó. ¡Puff! La espalda izquierda de Yunche recibió otro ataque, y la herida era lo suficientemente profunda como para ver el hueso. Bajo el dolor agudo, la naturaleza feroz de Yunche explotó de repente. Como un dragón enfurecido y muy malo, Dragonfold cortó bruscamente hacia el anciano del clan Burning Haven que lo había cortado. Caída de la luna sumergida. Muere. Ban. Las 5 espadas Burning Haven que se interponían en el camino de Dragonfold se rompieron instantáneamente. Llevando un poder increíblemente feroz, Dragonfold se estrelló contra el pecho del anciano del clan Burning Haven y abrió en su pecho una caverna sangrienta del tamaño de la cabeza de una persona. Ese anciano del clan Burning Haven emitió un grito desesperado mientras volaba hacia atrás como un cañón y chocaba violentamente con otro anciano del clan Burning Haven que había detrás de él, quebrándole el esternón. Juntos, esos dos volaron a 150 metros de distancia. Anciano Mobu, anciano Shingao. Incluso bajo la formación de las 9 profundas Dipe, otro anciano fue asesinado. Esto hizo que el corazón de Fen Duanun se convulsionara hasta sangrar. Sin embargo, la formación no se vio muy afectada por esto. Después de que Yunche mató a uno y herido a otro, otros 2 se apresuraron a llenar el vacío, convirtiéndose en el nuevo núcleo de la formación. 2 expertos en profundidad celestial que estaban fuera de la formación también se unieron rápidamente, permitiendo que la formación de las 9 profundas Dipe se mantuviera con 30 personas. Tijera del lobo celestial. 9 personas volvieron a rodearlo, pero fueron inmediatamente dispersadas por la imagen del lobo celestial que Dragonfold convocó. Los 2 que acababan de llegar ni siquiera tuvieron la oportunidad de dar su primer golpe, ya que al mismo tiempo se convirtieron en 2 mitades bajo la tijera del lobo celestial. ¿Qué? El cuerpo entero de Fen Duanun tembló y casi vomitó sangre en el acto. La poderosa habilidad profunda de un dios verdadero todavía permitía que Yunche matara fácilmente a sus oponentes incluso bajo represión. Pero ya fuera una caída de la luna sumergida en las estrellas o una tijera del lobo celestial, todas venían acompañadas de un gran agotamiento. Cada vez que liberaba uno de estos 2 ataques profundos, podía matar al menos a uno de sus oponentes. Sin embargo, otros podían sustituir inmediatamente, reprendiéndolo una vez más. La fuerza de la formación de las 9 profundas Dipe nunca se debilitó desde el principio, pero cada vez que él usaba un movimiento definitivo, su fuerza y su presencia opresiva disminuían un poco. Yunche era muy consciente de ello. Pero incluso si no usaba habilidades profundas, cada uno de los golpes de su espada pesada era terriblemente aterrador. Aunque los 9 que rodeaban a Yunche tenían ligeramente la ventaja, sus corazones estaban constantemente sacudidos por el miedo. El miedo que sentían cuando Dragonfold de Yunche los atacaba, era incluso más aterrador que cualquier pesadilla. Con Dragonfold en sus manos, que pesaba más de 10.000 kilos, los movimientos de Yunche estaban restringidos. Sumado a que todos sus enemigos a su lado podían usar la técnica de flotación profunda mientras que él no, siempre había sido incapaz de escapar del embate conjunto de los 9. Las heridas en su cuerpo comenzaron a aumentar, y su cuerpo temblaba con líneas sangrientas una tras otra. Pero nunca se derrumbó realmente desde el principio, por el contrario,
los que lo rodeaban murieron uno tras otro bajo sus erupciones intermitentes de poder. Cada vez que Yunche usaba caída de la luna sumergida en las estrellas o tijera del lobo estelar, al menos una persona terminaba como cadáver en el suelo. Además, todos estos muertos eran ancianos o maestros de pabellón del clan del cielo quemante. Cada vez que uno moría, el corazón de Fen Doanun temblaba un poco más. Después de que el sexto murió, su cuerpo se movió y cayó de rodillas. Hasta el momento, incluyendo al anciano mayor, 15 expertos en profundidad celestial del clan del cielo quemante habían perdido la vida a manos de Yunche. 15. Perder 15 discípulos comunes, incluso con un promedio del último estado del reino de la profundidad terrestre, no tendría consecuencias importantes para el clan del cielo quemante. Pero perder a 15 ancianos y maestros de pabellón era un golpe extremadamente duro para el clan del cielo quemante. A pesar de que el clan del cielo quemante era clasificado como el último de los 4 sectos mayores, siempre habían estado seguros de que su poder general no era en absoluto más débil que el de las Gardenubes heladas o el secto Xiao. Sin embargo, después de perder a 15 expertos en profundidad celestial, el clan del cielo quemante casi había perdido su derecho a sentarse junto a las Gardenubes heladas y el secto Xiao. Incluso si lograran matar a Yunche ese día, una pérdida tan enorme simplemente no podría recuperarse. Pero todo esto fue hecho por Yunche, solo. Fen Doanun apretó los dientes con fuerza, y los nudillos de sus puños se pusieron pálidos por apretarlos con tanta fuerza. Sentía cada vez más que provocar a Yunche una y otra vez había traído la peor pesadilla en la historia del clan del cielo quemante. Si se le diera una segunda oportunidad de elegir, definitivamente no habría permitido que Feng Huicheng acompañara a Feng Huebi al torneo de ranking, y cuando el Consejo de Ancianos insistiera en asesinar a Yunche, definitivamente habría tratado de detenerlo con todo su poder. Pero no tenía una segunda oportunidad. Además, el límite de Yunche parecía ser mucho más que eso. Erigen Eli había pensado que, ya que Yunche solo tenía la fuerza profunda del reino de la profundidad terrestre, su resistencia sería definitivamente débil, y con una espada pesada como arma, su agotamiento sería aún más rápido. Pero no esperaba que, aunque el actual Yunche estuviera cubierto de heridas, su espada pesada fuera todavía tan dominante. A pesar de que los 9 que lo atacaban tenían la ventaja, nunca podían reprimirlo por completo. El pabellón celestial Morro Parren se encontraba en lo más alto del clan del cielo quemante, y desde allí se podía ver cada rincón del clan desde arriba. Xiao Lingxi estaba parada cerca de la ventana y podía ver con claridad todo lo que sucedía abajo. Desde el momento en que Yunche apareció, su mirada siempre se había centrado en él y no podía apartar la vista. Al verlo rugir furiosamente, verlo balancear su espada pesada, convirtiendo al invencible clan del cielo quemante en un río de sangre. Pequeño Che, pequeño Che. Xiao Lingxi tapó sus labios con fuerza, y su cuerpo entero tembló incontrolablemente. Sus ojos Charmingly destellaron con una luz borrosa y soñadora. Esa era la voz de él, y ella podía distinguir vagamente sus características. Sin embargo, no podía creer que este fuera realmente el pequeño Che con quien creció, quien siempre había necesitado su cuidado y protección. AHH, loto demoníaco estelar calcinador. Yunche gritó furiosamente con una voz fuerte. Un loto de fuego explotó en su cuerpo y se extendió hacia sus alrededores llevando una ola de calor que se elevó hacia el cielo. Bloquéalo. En el momento en que el loto de Fénix se abrió, una ola de calor que superaba sus expectativas los atropelló. Los 9 rugieron, dieron un paso al frente al mismo tiempo y convocaron locamente toda su energía profunda, y se enfrentaron a las pétalos escarlatas que llegaban. La velocidad de floración del loto estelar calcinador se volvió instantáneamente más lenta y comenzó a balancearse irregularmente por las 9 poderosas fuerzas obstructivas.
Al final, se detuvo lentamente la floración y después de docenas de respiraciones en el tiempo de Stalmat, el loto de fuego explotó directamente, dispersando pétalos rotos por todas partes. Las 9 personas también fueron arrojadas por la ola de calor, su ropa y cabello estaban en su mayoría quemados, sus rostros carbonizados y sus palmas gravemente quemadas. Estaban en un estado lamentable. Desde la perspectiva de Yun-che, quien liberó el loto estelar calcinador, sintió instantáneamente un fuerte sentido de debilidad en todo su cuerpo. Su cuerpo se relajó y se arrodilló en el suelo con una rodilla. Respiraba pesadamente por la boca y el sudor en su frente brotaba como una fuente, con manchas de sangre esparcidas por todo su cuerpo. Era evidente que Yun-che estaba exhausto, pero podía resistir hasta tal punto bajo la formación de las 9 profundas Dipe e incluso matar a 6 ancianos. Eso ya era un terrorífico milagro, y más bien una pesadilla suficiente para que el clan del cielo quemante la recordara durante generaciones. Se podía decir que si no fuera por la formación de las 9 profundas Dipe, incluso si todos los expertos en profundidad celestial llegaran de una vez, tal vez todos encontrarían la muerte en sus manos. Yun-che. Tu muerte está cerca, veremos cómo sigues actuando con arrogancia. Tapándose el pecho, Fen Moji señaló a Yun-che y rugió con voz fría y áspera. Cualquiera podía escuchar el temblor que había en su interior. Yun-che levantó la cabeza, con las manos todavía agarrando su espada pesada, pero se pudo ver una sonrisa fría en los labios cuando dijo en voz baja. Si todos estos se murieran, entonces, ¿no sería el fin de su clan del cielo ardiente? La risa fría de Yun-che era tan horrible como la de un demonio malvado, sus palabras eran aún más como la maldición más venenosa, haciendo que incluso el segundo anciano del clan del cielo quemante temblara incontrolablemente. Los músculos de su rostro se contrajeron mientras señalaba con el dedo a Yun-che y rugía a pleno pulmón. ¿Aún te atreves a hacer tales comentarios insolentes y audaces? Ancianos y maestros de pabellón, él es un flecha que está por llegar a su fin, mátalo rápidamente y vengan a los parientes que murieron en sus manos. Descendiente del demonio, muere. Los 9 que habían resultado heridos por el loto del demonio abrasador de estrellas retrocedieron, y otros 9 avanzaron al mismo tiempo que sus 9 espadas del cielo ardiente perforaban respectivamente hacia los 9 puntos vitales de Yun-che. Cada uno de sus ataques, todos para matar. Deseaban condenar a este aterrador Yun-che a muerte de inmediato. En este momento, Yun-che se levantó de repente con Dragonfold en sus manos. Una luz azulada misteriosa se liberó repentinamente de sus ojos. Detrás de él, apareció repentinamente una imagen de un dragón de color azul. Dominio del alma del dragón. Un rugido de dragón majestuoso y dominante descendió de los cielos, estremeció las almas e inundó el mundo entero. 3 pies por encima de la cabeza de Yun-che, un par de ojos de color azul que eran tan abrasadores como las estrellas y tan profundos como los cielos, se abrieron de golpe. Capítulo 334. Pequeño Che, debes pensar en mí. Los 9 que habían estado corriendo hacia Yun-che se detuvieron en seco, sus expresiones cambiaron de malicia a sorpresa. Después de lo cual, se transformaron repentinamente en un miedo extremo. Sus ojos comenzaron a encogerse rápidamente y sus cuerpos enteros parecían temblar como hojas al viento. Esto se debía a que un dragón había aparecido ante sus ojos. Un dragón incomparablemente grande que llenaba el cielo. Su cuerpo tenía miles de metros de largo y solo su cabeza era tan grande como una montaña. Un aura indescribiblemente enorme les cayó encima desde el cielo, y bajo esta gran aura, se sintieron tan minúsculos como un grano de arena en comparación con el universo. Los cielos se oscurecieron y truenos de ira rugieron desde arriba, sacudiendo la tierra y enviándola a una serie de temblores. Toda esta escena era prácticamente tan aterradora como si el día del juicio hubiera llegado de repente. ¿Qué es eso?
mirando al dragón aterradoramente gigantesco ante sus ojos, y el mundo ante ellos que había cambiado repentinamente, sus extremidades se debilitaron, sus cuerpos se estremecieron y sus ojos se abultaron, dejando escapar los gritos más fuertes que jamás hubieran gritado en sus vidas. Y el enorme dragón parecía haber escuchado sus gritos de miedo. Su gran cabeza descendió repentinamente de los cielos mientras abría la boca, dirigiéndose hacia ellos. AHH. Un grito que estaba lleno de miedo extremo prácticamente rasgó los cielos, y estos practicantes del cielo profundo incomparablemente fuertes eran como ratones atrapados por un tigre feroz bajo tal poder y miedo, incapaces de resistirse en absoluto. En su terror, sus cuerpos se habían vuelto flácidos, lo que les hizo perder toda su fuerza, dejándolos sin nada para escapar. Cada uno de ellos se desplomó en el suelo, agarrándose instintivamente la cabeza y dejando escapar gritos extremadamente miserables y aterrorizados. ¡Ban! Un anciano temblón del clan Cielo Ardiente recibió un golpe en el pecho por Yun Che, sus ojos se abrieron de par en par con miedo mientras era abatido. ¡Ban! Un maestro de pabellón del clan Cielo Ardiente que estaba en medio de un aullido aterrador fue cortado en dos con un golpe de la espada Dragonfold. ¡Boom! Sonó un fuerte ruido, y 4 de los ancianos del clan Cielo Ardiente fueron enviados volando en un ataque, convirtiéndose instantáneamente en cadáveres. La formación de las 9 constelaciones profundas había colapsado por completo, y sin la enorme fuerza conferida por la formación profunda, su defensa era simplemente ridículamente débil ante Yun Che. Dentro del dominio del alma del dragón, y bajo tal inmensa fuerza, habían perdido totalmente su espíritu de lucha, lo que quedaba era solo miedo. Ni que decir tiene que continuaran su ataque a Yun Che, parecían haber perdido incluso la capacidad de resistir y escapar. Ellos, que eran incomparablemente fuertes, eran actualmente como ovejas débiles esperando el sacrificio, ya que Yun Che los mataba fácilmente uno por uno a través de sus golpes. Fuera del dominio del alma del dragón, todos los que estaban en el clan Cielo Ardiente ya estaban completamente aterrorizados. Todo lo que escucharon fue el aullido de un dragón, y vieron una sombra de dragón aparecer repentinamente detrás de Yun Che. Después de lo cual, vieron que todos los que rodeaban a Yun Che se habían detenido donde estaban, temblaban de pies a cabeza, con las pupilas dilatadas y la expresión de sus rostros. Era como si estuvieran presenciando la escena más aterradora del mundo. Y también fue casi en este instante, la luz de la formación profunda brilló repentinamente, y la formación de las 9 constelaciones profundas que conectaba todas las venas profundas y mentes de los expertos del cielo profundo, había desaparecido de golpe. Yun Che salió corriendo como un leopardo salvaje. Dragonfold golpeó locamente a uno tras otro anciano y maestros de pabellón. Y estos ancianos y maestros de pabellón parecían como si estuvieran poseídos por demonios. Al enfrentarse a Yun Che, todos se desplomaron en el suelo aterrorizados, sus vidas terminando en un solo golpe de espada en medio de sus gritos de miedo. No contraatacaron, ni se resistieron. Incluso después de la muerte, sus ojos seguían abiertos de par en par, llenos de un miedo que parecía como si fueran a entrar en el inframundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estaban a punto de ver a Yun Che perder la vida bajo la formación de las 9 constelaciones profundas, pero como una pesadilla que descendía de repente, los fuertes expertos del cielo profundo de su clan Cielo Ardiente fueron asesinados uno por Yun Che mientras temblaban en su lugar. El dominio del alma del dragón era un dominio mental, sin color ni forma. Más allá del dominio, a menos que la fuerza mental de una persona fuera lo suficientemente fuerte, no podrían sentir nada que estuviera sucediendo. El dominio del alma del dragón que Yun Che había establecido no era grande, porque cuanto más grande fuera el área, más le costaría a su mente. Solo era lo suficientemente grande como para envolver la formación de las 9 constelaciones profundas completa. El dominio del alma del dragón no era un dominio fuerte basado en el ataque, ni un dominio basado en el control como el dominio de la nube congelada. Más bien, era un dominio mental,
como los que Yunche nunca había tenido contacto antes. Nunca había pensado que el poder del dominio del alma del dragón sería tan aterradoramente fuerte, que incluso estos fuertes practicantes del reino del cielo profundo se convertirían en ovejas indefensas esperando a ser sacrificadas, permitiéndole tomar sus vidas como quisiera mientras se encogían y temblaban. Tal poder era tan aterrador que incluso él mismo estaba abrumado por una profunda conmoción. Aunque no podía matar a la gente instantáneamente, ni causar daño corporal a ningún objetivo, seguía siendo mucho más aterrador que cualquier ataque o dominio de control que Yunche conociera. Después de todo, este era el dominio del dios dragón, que solo podía activarse a través del alma del dragón. Sin embargo, un dominio tan fuerte también consumiría una cantidad incomparablemente grande de energía profunda y concentración. Especialmente lo era la cantidad de agotamiento mental. Después de solo 5 respiraciones de tiempo, el cerebro de Yunche ya comenzaba a sentirse pesado y mostraba signos de mareos cada vez más fuertes. Sintió vagamente que en su estado actual, si continuaba con fuerza, seguramente sufriría una fuerte reacción mental cuando lo disipara, e incluso podría desmayarse en el acto. En estas 5 respiraciones de tiempo, 12 expertos del cielo profundo habían perdido sus vidas a manos de Dragonfold. Furia del soberano. La figura de Yunche se abalanzó hacia adelante y llegó instantáneamente al lugar más concentrado de ancianos del clan Cielo Ardiente. Dragonfold golpeó violentamente hacia abajo y el dominio del alma del dragón, que se había mantenido por apenas unas respiraciones de tiempo, también se levantó para entonces. ¡Bam! Varias decenas de metros de tierra se abrieron por completo, lanzando a 6 de los ancianos del clan Cielo Ardiente volando simultáneamente. Bajo el dominio del alma del dragón, no solo sus cuerpos no tendrían la energía profunda transferida de la formación de las 9 estrellas profundas, sino que incluso su propia defensa profunda se había derrumbado por el miedo. En un golpe de Yunche, 6 ancianos del clan Cielo Ardiente murieron y ninguno se salvó. La escena originalmente había sido una de la muerte inminente de Yunche, pero en unas pocas respiraciones, se convirtió en la de 18 ancianos del reino profundo celestial siendo asesinados en sucesión como si fueran verduras cortadas. El repentino cambio en la situación había dejado a todos incapaces de reaccionar. Un mar de oscuridad envolvió la visión de Fen Donui, mientras se le escupía violentamente una bocanada de sangre fresca. El dominio del alma del dragón se levantó, y los ancianos y maestros de pabellón restantes parecían haber despertado repentinamente de una pesadilla. Sabían que debían haber caído en una de las trampas de Yunche. Mirando los cadáveres que yacían en el suelo a su alrededor, rugieron en voz alta y se abalanzaron hacia adelante furiosamente. Pero la formación de las 9 estrellas profundas colapsada ya no podía ser construida. A pesar de que se habían lanzado hacia adelante al mismo tiempo, su amenaza hacia Yunche ya se había reducido sustancialmente. En su estado actual, Yunche solo tenía la mitad de la fuerza de su pico, pero contra estos practicantes del reino profundo celestial que no tenían la formación de las 9 estrellas profundas, la presión sobre él había disminuido repentinamente. La falla del dragón danzaba, y las tormentas gritaban, arrastrando a la gente, una tras otra, al remolino de la muerte. Bajo el poder de la espada de Yunche, estos practicantes del reino profundo celestial cuyos nombres sacudieron el viento azul eran prácticamente incapaces de acercarse a 10 metros de Yunche. Y si entraban en ligero contacto con la falla del dragón, un golpe ligero resultaría en una grave lesión, mientras que uno pesado resultaría en una muerte violenta. En poco tiempo, estos practicantes del reino profundo celestial ya estaban nerviosos. No podían ni siquiera salvar sus propias vidas, ya que cada uno revelaba expresiones de absoluta desesperación. La burla había desaparecido por completo de la cara de Feng Huicheng, y cada músculo de su cuerpo se contraía. Miraba con amplitud y rigidez como Yunche mataba a cada uno de los pilares de apoyo del clan Cielo Ardiente uno tras otro. Más aún,
estaba cortando las líneas de vida del clan Cielo Ardiente una por una. Sus manos y pies estaban helados, y sus dientes apretados mientras una ola de profundo miedo comenzaba a extenderse en su pecho. De repente, pareció haber pensado en algo, y corrió como un loco hacia el pabellón celestial de la separación mortal. La puerta del pabellón celestial de la separación mortal fue pateada. La mirada de Feng Huichen se fijó firmemente en la persona de Xiao Lingxi mientras se apresuraba hacia ella. Una figura apareció en un borrón frente a él, y Feng Huichen bloqueó su camino. Su mirada estaba llena de frialdad. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Qué estoy tratando de hacer? Por supuesto que es tomarle la vida a Yunche. Feng Huichen habló, profundo y bajo. Yunche estuvo dispuesto a venir aquí por ella, así que es evidente que ella es importante para Yunche. La llevaré ante Yunche y haré que él tome su vida a cambio de la de ella. Xiao Lingxi se movió hacia atrás, su espalda presionada fuertemente contra las ventanas de madera mientras sus ojos se llenaban de miedo. Los pasos de Feng Huichen no disminuyeron, e incluso su expresión seguía siendo completamente insensible y fría. He dicho que ella es solo un cebo. Eso es todo. Esa fue la línea de fondo en la que acordamos al traerla aquí. Aparte de eso, nadie tiene permitido tocarla. Yunche ya ha matado a más de 20 ancianos y maestros de pabellón, y todo el clan Cielo Ardiente está a punto de ser enterrado en sus manos, pero aún sigues gritando sobre tu ridícula línea de fondo. Vete. La expresión de Feng Huichen era siniestra. Levantando su brazo derecho, apartó a Feng Huichen bruscamente mientras agarraba a Xiao Lingxi. Estás pidiendo la muerte. Feng Huichen se enfureció, mientras rayas de largas cadenas de fuego salían de sus manos, envolviéndose firmemente alrededor de Feng Huichen, quien estaba cargando hacia Xiao Lingxi. Al mismo tiempo, su cuerpo se abalanzó hacia adelante, mientras se lanzaba como un lobo feroz. El que está buscando la muerte eres tú. Eres una basura inútil que insiste en asumir una postura grandiosa. A mis ojos, siempre has sido un payaso ridículo y lamentable. Con solo tus habilidades, crees que estás en condiciones de detenerme. ¡Ban! Las cadenas de fuego explotaron, mientras Feng Huichen y Feng Huichen comenzaron a luchar. Feng Huichen, impulsado por su deseo apremiante de capturar a Xiao Lingxi para obligar a Yunche, y Feng Huichen, quien estaba impulsado tanto por su deseo de proteger a Xiao Lingxi como por su furia desbordante e intención asesina. Los dos hermanos que originalmente se llevaban bastante bien, estaban ahora llenos de deseos asesinos, sus ataques eran incomparablemente viciosos, sin ninguna concesión. El brazo izquierdo y la mano derecha de Feng Huichen ya estaban gravemente heridos, y también estaba herido internamente. Sin embargo, su fuerza era un reino mayor en comparación con la de Feng Huichen, y aún presionó rápidamente a Feng Huichen en una posición desventajosa. Después de una docena de intercambios, una lengua de fuego golpeó a Feng Huichen directamente en el pecho, lanzándolo lejos. La espalda de Feng Huichen se estrelló fuertemente contra la pared, haciendo que la pared se abriera mientras las mesas y sillas de madera que estaban a su lado también se incendiaron rápidamente. ¡Basura! Feng Huichen sonrió con desdén, agarrando a Xiao Lingxi una vez más. ¿Quién, dijiste, que era basura? Una enorme mano de llama surgió con furia y golpeó la cara de Feng Huichen en un instante, obligándolo a retroceder 3 o 4 pasos. Feng Huichen también saltó desde el suelo, lanzándose sobre Feng Huichen como un lobo completamente enfurecido. Estás buscando la muerte. Una expresión aterradoramente siniestra apareció en el rostro de Feng Huichen. Con un rugido, las llamas en su cuerpo explotaron en vida. La mirada de Feng Huichen era feroz, y aunque su fuego profundo era mucho más débil que el de Feng Huichen, no le era inferior en absoluto en términos de la imponente presión. Más aún, su mirada era aún más fría que el filo de una espada. Dejando escapar rugidos bajos, obstaculizó obstinadamente los pasos avanzados de Feng Huichen.
La piel y la carne de sus manos también estaban siendo quemadas hasta quedar crujientes por las llamas de Feng Huichen, pero no pronunció una sola palabra, ni retrocedió ni siquiera medio paso. Las cosas que yo, Feng Huichen, deseo proteger. A menos que, muera, de lo contrario. Ni siquiera pienses en salirse con la suya. No creas que no me atrevo a matarte. Basura inútil. La expresión de Feng Huichen se volvió aún más malévola, y sus llamas comenzaron a devorar las llamas de Feng Huichen aún más rápido. Casi la mitad de sus brazos ya estaban quemados lo suficiente como para revelar prácticamente sus huesos, pero aún no se dio por vencido. Las llamas comenzaron a extenderse más allá de sus manos, brazos. Xiao Lingxi se paró junto a las ventanas de madera, su rostro tierno había perdido todo el color. En cuanto a Feng Huichen, se suponía que debía estar llena de odio hacia él, ya que él fue quien la trajo a ella y a su padre aquí, pero él la había protegido una y otra vez. Al punto de que no dudaría en usar su vida para protegerla. No entendía qué estaba pensando este insensible y taciturno hombre desde lo más profundo de su corazón, pero ya prácticamente había perdido todo su odio hacia él, y había sido reemplazado por una especie de complicada gratitud. Aunque su energía profunda no se podía comparar en absoluto con la de los dos, era suficiente para que ella supiera que, sin importar cuán feroz fuera Feng Huichen, aún no podría contener a Feng Huichen en última instancia. Su mirada se deslizó, aterrizando sobre las ventanas de madera mientras miraba la figura de quien estaba luchando en batalla, empapado de sangre, por ella. De repente, todos sus miedos se habían desvanecido, y una sonrisa encantadora y hermosa apareció en su rostro. Pequeño Che, debes pensar en mí. ¡Ban! Con un golpe de palma, las ventanas de madera se hicieron astillas y ella saltó ágilmente a través de ellas. Cerró los ojos y dejó caer su cuerpo. Le tenía miedo a la muerte. Pero si la estaban usando como rehén para capturar a Jun Che, como un elemento para poner su vida en peligro. Ella prefirió morir. Capítulo 335, Formación de la estrella ignífuga. El ruido de la ventana de madera que se hacía añicos fue completamente enmascarado por el estruendo ensordecedor que llenaba todo el clan del cielo quemante, imposibilitando que alguien lo notara. Sin embargo, como si tuviera una sensación telepática, la mirada de Yunche pareció ser atraída por algo intangible y miró hacia arriba de manera subconsciente. Con un vistazo, vio la figura de Xiao Lingxi rompiendo la ventana. La actual vista de Yunche podía compararse con la de un experto en profundidad imperial y podía distinguir claramente la hierba y las plantas a más de 300 metros de distancia. Pero aún así no era suficiente para distinguir claramente un rostro a más de 1 kilómetro de distancia, y ni siquiera la silueta corporal podía distinguirse con claridad. Sin embargo, en el momento en que su mirada tocó la figura cayendo de Xiao Lingxi, sus pupilas se dilataron instantáneamente y su corazón latía frenéticamente. En su mente, 2 palabras golpeaban con fuerza su alma. Tía pequeña. Aunque no pudiera ver claramente su rostro, su vestimenta, ni su figura corporal, y solo pudiera ver una imagen borrosa, el nombre de tía pequeña apareció en su mente con una intensidad inigualable. ¿Porque la conocía demasiado bien? Durante 15 largos años, crecieron juntos, se acompañaron desde la mañana hasta la noche y eran inseparables como el cuerpo y su sombra. El tiempo que pasó con Xiao Lingxi incluso superó el que pasó con su Linger. En cuanto a su apariencia, personalidad, gustos, mirada, pensamientos e incluso su olor, los conocía hasta lo más profundo de su médula. Sus almas casi se entrelazaron hace mucho tiempo. Yunche estaba completamente seguro de que, incluso si su tía pequeña tuviera magia de cuentos de hadas arrojada sobre ella y se convirtiera en un pequeño animal o una planta, aún así la reconocería de inmediato. Tía, pequeña. Caerse desde 200 metros de altura no podría dañar a los practicantes por encima del realm de profundidad espiritual, pero la fuerza profunda de Xiao Lingxi solo había entrado recientemente en el realm de profundidad nascent.
Caerse desde tal altura era suficiente para causar la muerte directa. Los ojos de Yun-che, después de un segundo de parpadeo, se llenaron de sangre en un abrir y cerrar de ojos, mientras todo su sangre corría a su cabeza. Con un rugido explosivo, guardó Dragonfold. No le importaba nada más que salvar a Xiao Lingxi. Corrió como un loco. El Yun-che, que era tan feroz que ni siquiera se le podía acercar, de repente se despojó de toda su intención asesina, revelando grandes openings. Incluso esa aterradora espada pesada de profundidad imperial se guardó. 3 ancianos de profundidad celestial avanzaron y sus garras de sangre del cielo quemante se estrellaron simultáneamente en la espalda de Yun-che. Yun-che gruñó y un hilo de sangre salió de su boca, pero aprovechando el ataque de los 3 ancianos de profundidad celestial, corrió con una velocidad aún mayor y rompió el cerco de los ancianos del cielo quemante. Sus ojos estaban muy abiertos, casi saliéndose de las cuencas, fijos en Xiao Lingxi que caía. Su velocidad después de guardar Dragonfold era extremadamente rápida, pero era imposible que alcanzara a Xiao Lingxi antes de que tocara el suelo a esa velocidad. 300 metros pasaron rápidamente bajo los pies de Yun-che, mientras que Xiao Lingxi ya estaba a medio camino de llegar al suelo. Debajo de ella había la superficie de mármol impecablemente dura. Si aterrizaba, casi no había posibilidad de supervivencia. Las manos de Yun-che se extendieron hacia adelante mientras gritaba de dolor. Nunca antes había deseado tanto que el tiempo se detuviera en ese preciso instante. Tía pequeña, tía pequeña. Los gritos graves llegaron a la plummeting Xiao Lingxi como si fueran de un sueño, y ella lentamente abrió los ojos. El viento aullante en sus oídos era intenso y frío, como la voz del dios de la muerte del infierno que la llamaba, pero también estaba mezclada una voz que conocía muy bien y anhelaba. Siguiendo la dirección de ese grito, su mirada se volcó lateralmente y vio borrosamente esa figura que corría hacia ella como si estuviera loca, y tocó su mirada imperativa, ansiosa y temerosa. Sus cuerdas cardíacas fueron fuertemente tiradas, y el deseo de sobrevivir nació rápidamente en su corazón. Cerró los ojos y liberó toda su energía profunda, protegiendo su cuerpo. La velocidad de caída de Xiao Lingxi aumentó cada vez más y se estrellaría contra el suelo frío y duro en menos de 3 respiraciones. Pero entre Yun-che y ella, todavía había una distancia tan grande que era desesperante. Purgatorio. Un rugido bestial salió de la garganta de Yun-che y la tercera puerta se abrió por la fuerza. Instantáneamente, un rayo rojo apareció en su cuerpo, y toda su energía profunda comenzó a arder furiosamente como si fuera una llama, y todo se convirtió en poder que lo impulsaba locamente hacia adelante. Aunque la velocidad de Yun-che aumentó bruscamente, Xiao Lingxi se acercaba cada vez más al suelo. Danza del Fénix Empíreo. La figura de Yun-che, como si se hubiera convertido en una flecha de fuego, corrió instantáneamente una distancia increíblemente larga. Inmediatamente después, su brazo izquierdo se estiró y un destello cian se disparó como un meteorito. Manija de profundidad. B. Este rayo de la manija de profundidad estaba imbuido con casi toda su convicción y esperanza. Su mirada se fijó en la trayectoria de la manija de profundidad que volaba hacia la cayendo Xiao Lingxi. En ese momento, ya no tenía la concentración para darse cuenta de que su actual manija de profundidad era de color cian. La manija de profundidad era roja en su estado normal, naranja bajo el estado de alma malvada, y amarilla bajo el estado de corazón ardiente. Luego, la manija de profundidad debería ser verde bajo el purga. Pero la manija de profundidad que Yun-che liberó en ese momento era cian, el mismo cian que Yun Kangai. La velocidad de la manija de profundidad superó con creces a Yun-che y se disparó hacia adelante como un rayo de luz que pasaba en un abrir y cerrar de ojos. Pero en los ojos de Yun-che, el camino del viaje era terriblemente lento. El flujo del tiempo pareció disminuir considerablemente en los ojos de Yun-che en ese momento. Con los ojos muy abiertos, vio como Xiao Lingxi caía poco a poco,
y como la manija de profundidad se acercaba lentamente. Al fin, cuando quedaban menos de 2 pies entre Xiao Lingxi y el suelo, la manija de profundidad que llevaba toda su esperanza también cayó debajo de ella en ese momento. ¡Bam! La manija de profundidad chocó contra la pared del acantilado, y una ola de poder no muy feroz hizo estallar la tormenta que cambió la trayectoria de caída de Xiao Lingxi, y la arrojó horizontalmente como una hoja cayendo en el viento. Y Yunche también llegó en picada, sus 2 brazos abrazaron con fuerza a Xiao Lingxi. En ese instante, era como si hubiera salvado todo el mundo. ¡Bam! Sonó otro ruido fuerte mientras la cabeza de Yunche, que no tuvo tiempo de detenerse, chocó contra la pared de piedra del acantilado y cayó al suelo abrazando a Xiao Lingxi. En su abrazo, Xiao Lingxi estaba protegida por su energía profunda y no sufrió ningún daño. Rápidamente se sentó, abrazando a Xiao Lingxi con fuerza. Al instante siguiente, su mirada se encontró directamente con la suya. Los 2 se congelaron al mismo tiempo, y la escena pareció congelarse para siempre en ese instante. Crecieron juntos, se acompañaron día a noche, y nunca se separaron ni un solo día. Pero eso fue hace 3 años. Y los 3 años de separación, para ellos, fueron tan largos e insoportables como 3 siglos. El rostro de Xiao Lingxi estaba muy pálido, su respiración también era extremadamente débil. Aunque su cuerpo no cayó al suelo, el impacto de la caída y el impacto lo más suave posible de la energía de la manija de profundidad hicieron que la energía profunda y la aura de su cuerpo se volvieran caóticas, mientras que también lastimaba considerablemente sus órganos internos. Si no fuera por el anhelo de echar un vistazo a Yunche, ya se habría desmayado. Ella miró a Yunche con la cara lavada, la mirada lejana y nebulosa como si estuviera en un sueño ilusorio. Lentamente, sus ojos, que antes habían estado llenos de voluntad de morir, comenzaron a brillar con cada vez más expresiones. Alegría, ternura, conmovida, satisfacción, gratificación. Sentía que la abrazaban fuertemente. En ese momento, lo de antes era tan familiar y común, pero esta vez había pasado mucho tiempo desde la última vez. Acurrucada en sus brazos así, dejó de oír todos los demás sonidos, dejó de sentir cualquier dolor y debilidad en su cuerpo y olvidó todo el peligro por el que acababa de pasar. En su corazón, solo quedaba la calma, el calor y la felicidad que solo él podía darle. La esquina de sus labios se curvaron poco a poco, y su mano de jade blanco se levantó poco a poco, cubriendo suavemente la cara de Yunche. De sus labios brotó una voz como una suave brisa. Pequeño Che, finalmente, has vuelto. Esta sencilla frase de unas pocas palabras hizo que Yunche sintiera claramente una oleada de cuidado y anhelo como el océano. En ese momento, Yunche casi estalló en lágrimas en el acto. Y la mano de Xiao Lingxi también cayó en ese momento, ya que su persona entera perdió el conocimiento. Después de 3 años sin reunirse, Xiao Lingxi había crecido, pero su cintura se había vuelto aún más delgada y suave. Cuando la sostenía en sus brazos, se sentía tan ligera como un paquete de seda, sin ningún sentido de peso. Había crecido de una niña ingenua de 15 años a una joven elegante de 18. Sin embargo, se había vuelto tan delgada. En estos 3 años tan valiosos de la vida de una persona, lo que había soportado era una soledad insoportable y una tristeza, así como un anhelo que la acompañaban día y noche. Yunche se levantó y alzó la cabeza en silencio. Desde lo alto del pabellón celestial del adiós mortal, vio 2 figuras que miraban desde arriba. Una era Feng Huicheng y la otra, Feng Huichen. Una oleada de ferocidad asesina se liberó de su cuerpo, el resentimiento en su corazón se movía monstruosamente como las olas del océano. Sin embargo, reprimió por la fuerza toda su intención asesina y odio. Abrazando a Xiao Lingxi, convocó a la ya agotada bestia fénix de nieve y se apresuró hacia el este. Ya no deseaba seguir luchando.
Solo quería alejar a la pequeña tía de allí lo antes posible. Ya fuera ira o resentimiento, incluso si eran millones de veces más intensos, no tenían la menor importancia en comparación con Xiao Lingxi. Justo cuando Yunche rescataba a Xiao Lingxi, también se producía un gran movimiento en el clan del cielo quemado. Activen ahora mismo la formación estelar de fuego celestial. Fen Duanun rugió. Al ver la triste escena de los cadáveres de los ancianos y los maestros del pabellón esparcidos, ya no pudo mantenerse calmado, y su voz sonó distorsionada y violenta. Fen Moji, que también estaba todavía conmocionado, se asustó mucho con esta orden de Fen Duanun y dijo apresuradamente: Pero el señor del clan, la formación estelar de fuego celestial solo se debe usar cuando el clan se enfrenta a un enemigo que pueda causarnos la destrucción, y una vez que se usa, se necesitan 300 años para reconstruirlo. ¿Acaso el enemigo al que nos enfrentamos ahora no es uno que pueda causarnos la destrucción? Fen Duanun rugió locamente con los dientes apretados. Yunche debe morir. De lo contrario, si se va hoy, nuestro clan del cielo quemado sin duda se enfrentará al desastre de su fin poco después. Vayan. Rápido. Sí. Todos, lárguense. Yunche montó en el Fénix de nieve y voló rápidamente. Debido a que la Fénix de nieve estaba ya en un estado de agotamiento total por haber volado sin descanso durante 3.000 kilómetros, después de ser convocada de nuevo, su velocidad de vuelo no era muy rápida, y su altitud de vuelo también era de solo unos 30 metros. Sin embargo, en el lugar hacia el que se apresuraba, no había ningún anciano que lo saludara. En cambio, todos huyeron apresuradamente como si quisieran dejarlo irse como deseara. Aunque él estaba muy cansado en ese momento, y también tenía a una persona en su regazo, era supuestamente la mejor oportunidad del clan del cielo quemado para atacarlo. En ese momento, la advertencia de Jazmín sonó de repente. Una formación profunda basada en el ataque está a punto de lanzarse frente a ti. La fuerza de la formación profunda es suficiente para aniquilar a alguien en las etapas finales del mundo profundo. Las palabras de Jazmín hicieron que el corazón de Yunche se helase de repente. ¿Aniquilar a un emperador profundo en la etapa tardía? ¿Había realmente una formación profunda tan terrorífica oculta dentro del clan del cielo quemado? Como era de esperar, el patrimonio de los 4 sectos mayores no podía ser ignorado. Sin embargo, el tono de Jazmín se relajó inmediatamente después y soltó una risa despectiva. Esta formación profunda es una formación de fuego puro. Poco después de que cayera la voz de Jazmín, una enorme formación profunda de color morado emergió del suelo debajo de Yunche y comenzó a girar rápidamente. En el borde de la formación profunda, más de 30 pilares de fuego morado surgieron hacia el cielo. Cada uno de los pilares de fuego tenía 5 pies de grosor y más de 100 metros de altura, rodeando estrechamente a Yunche y a la inconsciente Xiao Lingxi en el centro.